Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El aguacero golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Era una de esas noches de invierno del centro del país, en que el frío parecía calar hasta los huesos, y un frente frío azotaba las jacarandas del jardín con una furia casi personal. Dentro de la imponente residencia de 3 pisos, el caos tenía un sonido específico: 3 bebés llorando al mismo tiempo, en una desesperación que retumbaba por los pasillos de mármol, como una petición de auxilio que nadie parecía escuchar. Las luces del salón principal estaban apagadas, pero el candelabro de cristal del vestíbulo reflejaba la luz de los relámpagos que rasgaban el cielo de la ciudad, creando sombras danzantes en las paredes cubiertas de papel tapiz importado. La mansión, con sus más de 1000 metros cuadrados, solía ser un símbolo de éxito y prosperidad, pero aquella noche parecía más una prisión de lujo donde oscuros secretos comenzaban a germinar. En el segundo piso, el llanto persistente provenía del cuarto infantil, especialmente decorado para los trillizos. El ambiente había sido diseñado por una famosa interiorista de Monterrey, con muebles a medida traídos de Europa, papel tapiz con delicados dibujos de nubes y estrellas, y un sistema de iluminación que simulaba el atardecer para ayudar a los bebés a dormir. Pero toda aquella sofisticación y confort parecían inútiles ante la desesperación de los 3 pequeños. Sofía Contreras se ajustó el vestido de seda importado y se pasó las manos por el cabello rubio, impecablemente peinado, intentando mantener la compostura. A sus 32 años, era el tipo de mujer que llamaba la atención a donde quiera que fuera. Alta, elegante, con una sonrisa estudiada que abría puertas en los círculos más exclusivos de la Ciudad de México. Había crecido en una familia de clase media alta en Querétaro, hija de un empresario del sector agroindustrial que quebró cuando ella tenía 20 años. Desde entonces, Sofía había aprendido que la belleza y el encanto eran herramientas que podían reconstruir el estatus perdido, y las usaba con la precisión de una cirujana. Pero en ese momento, sola en el cuarto infantil decorado con muebles franceses y papel tapiz importado, la máscara de perfección comenzaba a resquebrajarse. No estaba preparada para aquello. No estaba preparada para el olor a leche regurgitada, para los pañales sucios, para el llanto incesante que parecía no tener fin. Sofía había imaginado que ser madrastra de 3 bebés sería algo manejable a distancia, con niñeras competentes encargándose de todo, mientras ella disfrutaba de los beneficios de ser la señora Mendoza. La realidad se estaba mostrando muy diferente y mucho más irritante de lo que había previsto. Los trillizos tenían apenas 5 meses y parecían haberse puesto de acuerdo para llorar al unísono. Sofía miró las 3 cunas blancas alineadas y sintió una oleada de irritación subirle por el pecho. Ella no había firmado para eso. Cuando aceptó la propuesta de matrimonio de Ricardo Mendoza, lo que veía en su futuro era una vida de lujo, viajes internacionales, eventos sociales y la envidiable posición de esposa de uno de los empresarios más ricos del país. Los niños eran un detalle incómodo que imaginaba poder delegar por completo, pero Ricardo parecía insistir en que se involucrara más, que creara vínculos, que demostrara afecto maternal. A Sofía toda la idea le parecía absurda. Nunca se había imaginado como madre, y mucho menos de trillizos huérfanos de madre que exigían atención constante. Pero necesitaba mantener las apariencias, al menos hasta que la boda se oficializara y su posición financiera estuviera garantizada. Después de eso, encontraría una forma de alejar a esos niños sin que Ricardo notara sus verdaderas intenciones. Se acercó a la cuna de en medio, donde Héctor lloraba con la carita roja y los puños cerrados. Sin que nadie la viera, o eso pensaba, apretó el bracito del bebé con más fuerza de la necesaria, un gesto cruel disfrazado de impaciencia. El llanto aumentó. Sofía puso los ojos en blanco y susurró palabras amargas sobre cómo esos niños eran una carga,
un error del destino que tendría que aprender a soportar hasta conseguir lo que realmente importaba: el apellido Mendoza, la fortuna, el poder. Lo que no sabía era que Ricardo estaba parado al otro lado de la puerta entreabierta, completamente paralizado. Había subido las escaleras en silencio, preocupado por el llanto persistente de sus hijos, queriendo verificar si todo estaba bien. Lo que presenció en las últimas palabras de Sofía y en el gesto brusco con Héctor le heló la sangre. Por un instante se quedó sin reacción, como si su cerebro se negara a procesar que la mujer con la que planeaba casarse, la mujer que había prometido amar a sus hijos como si fueran suyos, era capaz de algo así. Ricardo tenía 43 años y una historia pesada a sus espaldas. Viudo desde hacía apenas un año, todavía cargaba con el dolor de haber perdido a Valeria, su primera esposa, en circunstancias que prefería no comentar con nadie. Habían sido una pareja enamorada durante 15 años, construyendo juntos el imperio tecnológico que hoy facturaba millones. Valeria era la única persona que realmente lo entendía, que veía más allá de la fachada de empresario exitoso y conocía sus inseguridades más profundas. Los trillizos nacieron prematuros, en un parto de emergencia que se convirtió en una secuencia de complicaciones médicas. Valeria no resistió las hemorragias y las infecciones que siguieron. Ricardo pasó las primeras semanas tras la tragedia en un estado casi catatónico, dividiéndose entre las incubadoras de los bebés en terapia intensiva neonatal y el funeral que apenas pudo sobrellevar. Durante meses se sumergió en una depresión silenciosa, cuidando de los bebés con la ayuda de enfermeras especializadas, pero sintiendo un vacío que parecía imposible de llenar. Fue su terapeuta quien le sugirió que necesitaba volver a vivir, que no podía criar a 3 niños atrapado en un dolor permanente. Ricardo lo intentó, volvió a los negocios, retomó compromisos sociales, se forzó a participar en eventos donde antes brillaba junto a Valeria. Fue en una exposición de arte en el Museo Soumaya, en una fría noche de abril, que conoció a Sofía. Creyó que finalmente había encontrado a alguien que podría traer luz de vuelta a esa casa. Sofía era encantadora, interesada, parecía genuinamente conmovida por su historia. En las semanas siguientes se mostró atenta, presente, diciendo todas las palabras correctas en los momentos correctos. Ricardo, desesperado por una segunda oportunidad de ser feliz y por una figura materna para sus hijos, se aferró rápidamente a esa esperanza. La propuesta de matrimonio ocurrió en un sofisticado restaurante de Santa Fe, con vista a la ciudad iluminada. Sofía lloró lágrimas que parecieron genuinas, prometió amar a los bebés como si fueran suyos, juró que construirían una familia feliz juntos. Ricardo creyó cada palabra. Quería creer, necesitaba creer. La alternativa era aceptar que pasaría el resto de su vida solo, criando a 3 niños sin madre, cargando una culpa que ya lo consumía por dentro. Ahora, escondido detrás de esa puerta, Ricardo se preguntaba cómo había sido tan ciego. Las pistas siempre estuvieron ahí, la forma en que Sofía se escabullía cuando los bebés lloraban, cómo siempre encontraba excusas para no participar en las rutinas nocturnas, cómo su sonrisa se congelaba cuando alguien comentaba sobre su futura maternidad. Pero Ricardo había ignorado todo eso, reemplazando la realidad por la fantasía que quería que fuera verdad. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados en las escaleras. Una voz joven y jadeante llamó a Sofía antes incluso de llegar al pasillo. Ricardo se apartó discretamente, escondiéndose en una de las habitaciones laterales, pero manteniéndose atento. Jimena García, de 23 años, llegó empapada por la lluvia. Había sido contratada hacía solo 2 semanas para ayudar en las noches en que la niñera principal tenía descanso, pero esa noche específicamente no era su turno. Venía de doblar turno en el hospital donde trabajaba como auxiliar de enfermería, intentando juntar dinero para terminar la carrera de enfermería que había interrumpido por falta de recursos. La historia de Jimena estaba marcada por luchas constantes. Hija de una trabajadora doméstica y de un chofer de microbús jubilado por invalidez,
Había crecido en Iztapalapa, en 1900, una casa sencilla pero llena de amor. Siempre fue una alumna brillante. Consiguió una beca para estudiar enfermería en la UNAM, un orgullo inmenso para toda la familia. Pero en el segundo año de la carrera, su padre sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas graves, y Jimena tuvo que abandonar los estudios para trabajar a tiempo completo y ayudar con los gastos médicos. Fueron años difíciles, dividiéndose entre turnos en el hospital, los cuidados de su padre y la culpa constante de haber dejado atrás el sueño de graduarse. Pero lo que más le pesaba en el corazón era una herida mucho más antigua, un dolor que cargaba desde la infancia y que había moldeado por completo sus decisiones de vida. Cuando tenía solo 12 años, Jimena tenía una hermanita llamada Clara, una niña alegre de 3 años que era la luz de la casa. Una madrugada de diciembre, Clara despertó con fiebre altísima y convulsiones. La familia no tenía dinero para un taxi, el único coche del vecindario estaba descompuesto y el centro de salud más cercano estaba cerrado. Jimena, todavía una niña, intentó hacer todo lo que sabía. Ayudó a su mamá a darle un baño tibio, a ponerle compresas, pero nada parecía funcionar. Cuando finalmente lograron llegar al hospital público, ya era demasiado tarde. Clara no resistió. Jimena nunca se perdonó por no haber podido hacer más, por no haber sabido qué hacer. Fue por eso que eligió la enfermería. Fue por eso que cada llanto de un niño la impactaba como una misión personal. Se juró a sí misma que nunca más dejaría que un niño sufriera si estaba a su alcance ayudar. Ese juramento la guiaba en cada turno, en cada decisión, en cada momento de cansancio que superaba pensando en Clara. Cuando pasó frente a la mansión de Polanco y escuchó el llanto desesperado de los bebés a través de las ventanas, simplemente no pudo seguir de largo. Algo en ese sonido la golpeó directo en el pecho, en ese lugar todavía adolorido que intentaba mantener cerrado. Eran 3 vidas que necesitaban ayuda, 3 niños vulnerables que dependían de los adultos para sobrevivir. Jimena subió los escalones de la entrada principal sin pensar en las consecuencias. Tocó el timbre con urgencia, y cuando el ama de llaves le abrió, simplemente dijo que había escuchado el llanto y venía a ayudar. Sofía miró a Jimena con una mezcla de sorpresa y desdén. La joven estaba con el uniforme del hospital mojado, el cabello castaño pegado a la cara, los zapatos bajos empapados. Parecía completamente fuera de lugar en ese ambiente de lujo, y Sofía no perdió la oportunidad de dejarlo claro con una sonrisa irónica. Jimena, aún así, no esperó permiso. Entró en el cuarto y fue directo a las cunas. Su entrenamiento médico la hizo evaluar rápidamente a cada bebé. Héctor, el mayor por 3 minutos, estaba claramente más angustiado, y notó un ligero enrojecimiento en su bracito, como si alguien lo hubiera sujetado con demasiada fuerza. Lucas, el de en medio, lloraba con sollozos irregulares que indicaban que ya estaba exhausto. Sofía, la más pequeña y única niña, tenía la carita mojada de lágrimas y los ojitos hinchados de tanto llorar. Su corazón se encogió no solo por la condición de los niños, sino por la sensación familiar de urgencia que aquello despertaba. Era como si el tiempo hubiera retrocedido 15 años, cuando miraba desesperada a Clara sin saber cómo ayudar. Pero ahora era diferente. Ahora tenía conocimiento, tenía experiencia, tenía las manos entrenadas de quien ya había lidiado con decenas de bebés en el área de pediatría. Sin decir nada, tomó a Héctor primero en brazos, con una delicadeza instintiva que venía del fondo del alma, no solo del entrenamiento. Apoyó su cabecita contra su hombro, haciendo ese suave movimiento de balanceo que todo cuidador experimentado conoce. Luego, con cuidado, acomodó a Lucas con un brazo y a Sofía con el otro, improvisando un rebozo con su propia filipina del hospital, aún húmeda por la lluvia. Los 3 bebés quedaron acurrucados contra ella, formando una especie de nido humano. Jimena comenzó a cantar en voz baja una vieja canción de cuna, una melodía que su madre solía usar para calmarla a ella y a Clara en las noches difíciles de su infancia en Iztapalapa, cuando se iba la luz y el miedo a la oscuridad,
se apoderaba de todo. La letra hablaba de estrellas que guardaban los sueños de los niños, de un cielo que protegía a quien dormía con el corazón puro. Era una canción sencilla, pero cargada de recuerdos, de amor maternal pasado de generación en generación en las familias humildes que sabían que el cariño no costaba nada y lo valía todo. La voz de Jimena era suave, pero transmitía algo más profundo que técnica o conocimiento. Era puro instinto maternal, nacido de una herida antigua que nunca había cicatrizado por completo. Cada nota de la canción era una promesa silenciosa. No los voy a dejar solos, no voy a fallarles como le fallé a ella. Los 3 bebés comenzaron a responder casi de inmediato. Lucas fue el primero en relajarse, su cuerpecito tenso ablandándose contra el pecho de Jimena. Luego fue Sofía, que soltó un suspiro profundo y recostó su cabecita en el hombro de ella. Héctor resistió un poco más, todavía asustado por el dolor reciente, pero poco a poco también se rindió al calor, al ritmo de su respiración, a la seguridad de aquel abrazo. En menos de 10 minutos, los 3 dormían profundamente contra el pecho de Jimena, completamente seguros y en paz. El silencio que se instaló en el cuarto era casi mágico. Después de horas de llanto ininterrumpido, la quietud repentina parecía irreal. Sofía observaba la escena recargada en la pared, con una expresión que mezclaba sorpresa, irritación y algo más calculador. Ella había intentado todo lo que sabía, o mejor dicho, todo lo que estaba dispuesta a intentar, y nada había funcionado. Y ahora esa muchacha sencilla, mojada por la lluvia, con un uniforme de hospital gastado, lograba algo que parecía imposible. Ricardo, todavía escondido en la habitación de al lado, sintió que le ardían los ojos. La escena que acababa de presenciar lo golpeó con una fuerza brutal. La diferencia entre lo que Sofía había hecho momentos antes y lo que Jimena estaba haciendo ahora era abismal, dolorosa, imposible de ignorar. Sofía sostenía a los bebés como quien sostiene objetos incómodos, manteniendo una distancia emocional, contando los minutos para poder delegar la tarea. Jimena los abrazaba como quien protege tesoros preciosos, con una entrega total que no podía ser fingida. Así era como Valeria cuidaba a los bebés en los pocos días que tuvo con ellos antes de partir. Así era como actuaba una madre de verdad. Y Ricardo, en ese momento devastador de claridad, se dio cuenta de que había cometido un error terrible al traer a Sofía a esa casa, al poner a la madre de sus hijos en manos de alguien que era incapaz de amarlos de verdad. Sofía rompió el silencio con una voz controlada, casi demasiado dulce. Dijo que Jimena tenía un don especial con los niños, que los trillizos claramente respondían bien a ella. Propuso que Jimena asumiera más turnos nocturnos, con un pago extra considerable. Jimena, sorprendida y visiblemente emocionada por la oportunidad de ganar más, aceptó sin dudarlo. No notó el brillo calculador en los ojos de Sofía. No se dio cuenta de que la estaban colocando en una posición que podría ser usada en su contra más tarde. En las noches siguientes, Jimena pasó a cuidar de los trillizos con una dedicación que iba más allá de lo profesional. Siempre llegaba un poco antes de su hora, se quedaba un poco más de lo necesario. Los bebés demostraban un reconocimiento inmediato cuando ella entraba en el cuarto. Héctor estiraba los bracitos, Lucas sonreía, Sofía se calmaba al instante. Era una conexión pura, genuina, que hacía sentir a Jimena que finalmente estaba cumpliendo una misión en la que había fallado en el pasado. Ricardo observaba todo de lejos, cada vez más perturbado. Comenzó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Sofía evitaba el contacto físico prolongado con los niños, cómo siempre delegaba las tareas a otras personas, cómo su sonrisa cambiaba por completo cuando creía que nadie la estaba viendo. Quería desesperadamente creer que estaba equivocado, que el momento que había presenciado la primera noche había sido solo un momento de debilidad, de cansancio. Pero cuanto más observaba, más difícil se volvía mantener esa ilusión. Fue durante una de esas noches que Jimena comenzó a notar cosas extrañas.
pequeños detalles que no tenían sentido. La bitácora de alimentación de los bebés indicaba horarios y cantidades que no coincidían con lo que ella encontraba al llegar. Las mamilas tenían un olor ligeramente químico, dulzón, que no lograba identificar. Una noche, encontró un frasco pequeño con un líquido transparente en el cajón del buró, sin etiqueta, solo con una nota escrita a mano que decía «gotas calmantes». Sofía había dejado una nota instruyendo que se usaran si los bebés lloraban demasiado. Jimena, con su formación en enfermería, se puso inmediatamente en alerta. Los bebés de 5 meses no debían recibir medicamentos sin prescripción médica, especialmente sustancias desconocidas. Guardó el frasco y decidió que necesitaba hablar con Ricardo lo antes posible. Pero cuando finalmente consiguió un momento a solas con él, en el pasillo de la mansión, él estaba claramente incómodo. Escuchó lo que ella tenía que decir con expresión tensa, pero cuando Jimena mencionó sus sospechas sobre Sofía, la interrumpió. Repitió justificaciones que sonaban ensayadas. Dijo que Sofía no tenía experiencia con niños, pero que estaba aprendiendo, que a veces sus indicaciones podían parecer extrañas, pero venían de recomendaciones de especialistas privados, que Jimena estaba malinterpretando la situación. Jimena salió de esa conversación con una opresión en el pecho. Ricardo parecía estar defendiendo a Sofía más por desesperación que por convicción. Quería creer que había tomado la decisión correcta, que no estaba cometiendo el mismo error 2 veces, que sus hijos estarían seguros. Pero en el fondo, muy en el fondo, Jimena se dio cuenta de que él también tenía dudas. Las semanas siguientes fueron progresivamente más tensas. Empezaron a aparecer objetos rotos o fuera de lugar, siempre en momentos en que Jimena estaba sola con los niños. Un jarrón caro hecho añicos en el suelo del cuarto infantil. Una mancha de leche derramada en un sofá de piel blanca. Un móvil de cristal caído y roto. Sofía siempre aparecía justo después, con expresiones de preocupación estudiada, preguntando qué había pasado. Jimena intentaba explicar que ella no había hecho nada de eso, pero las pruebas estaban ahí y los otros empleados comenzaban a mirarla con desconfianza. La propia ama de llaves de la casa, doña Celia, una señora de 60 años que trabajaba para la familia desde hacía décadas, comenzó a hacer comentarios sutiles. Decía que Jimena parecía muy distraída últimamente, que tal vez estaba trabajando demasiado, que cuidar de 3 bebés era una responsabilidad muy grande para alguien tan joven. Jimena se daba cuenta de que Sofía estaba orquestando todo poco a poco, construyendo una narrativa de incompetencia, de negligencia. Ricardo veía todo suceder y se sentía atrapado en una trampa de su propia creación. Cada vez que presenciaba a Sofía manipulando una situación, cada vez que veía a Jimena siendo acusada injustamente, sentía que el peso de la culpa aumentaba. Pero estaba paralizado por el miedo. Miedo de estar equivocado sobre Sofía. Miedo de destruir otra oportunidad de felicidad para sus hijos. Miedo de enfrentar que había traído a alguien peligroso a su propia casa. Un jueves lluvioso, algo grave sucedió. Jimena acababa de llegar para su turno cuando encontró a Héctor llorando de una forma diferente, más débil, más preocupante. El bebé estaba pálido, sudando, claramente mal. Tomó la mamila que estaba en el calentador y se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. El olor era extraño, químico, demasiado fuerte. Su entrenamiento médico activó todas las alarmas. Sin pensarlo 2 veces, desechó esa mamila y preparó una nueva con la fórmula original, alimentando a Héctor a toda prisa, mientras monitoreaba sus signos vitales con la experiencia de quien ya había trabajado en urgencias pediátricas. El bebé comenzó a mejorar lentamente, pero Jimena quedó aterrorizada. Aquello no había sido un accidente. Alguien había adulterado la mamila deliberadamente. Guardó la mamila desechada en una bolsa térmica, pensando en llevarla a analizar. Pero, antes de que pudiera hacer nada, Sofía apareció en la puerta con un médico particular. El doctor Ramírez era un hombre de mediana edad, con lentes delgados y un portafolio de piel caro bajo el brazo. Sofía explicó,
con voz preocupada y perfectamente calibrada, que había notado a Jimena actuando de forma extraña en las últimas semanas. Mencionó los objetos rotos, los incidentes y ahora el hecho de que Héctor se sintiera mal justo en su turno. El médico examinó al bebé, que ya estaba mejor, y luego centró su atención en Jimena. Las preguntas comenzaron sutiles, pero se fueron, volviendo progresivamente más invasivas. El médico cuestionó si Jimena estaba durmiendo bien, si no se sentía abrumada, si no había resentimiento por trabajar en un ambiente tan diferente al suyo. Insinuó, de forma velada pero clara, que tal vez estaba emocionalmente inestable, que tal vez había algún problema psicológico no resuelto que podría estar afectando su juicio. Sofía permaneció a su lado, con una expresión de falsa preocupación, reforzando cada insinuación con pequeños asentimientos de cabeza. Jimena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ahí estaba, siendo acusada de negligencia, de inestabilidad, quizás hasta de algo peor, cuando todo lo que había hecho era intentar proteger a esos niños. Intentó explicar lo de la mamila adulterada, pero sus palabras fueron recibidas como más evidencia de confusión mental. Sofía sugirió, con una delicadeza cruel, que tal vez sería mejor que Jimena se tomara unos días libres, por precaución. El médico estuvo de acuerdo de inmediato. Llamaron a Ricardo y escuchó el relato de Sofía. Miró a Jimena, al médico, a Sofía y luego a sus hijos. Jimena podía ver la lucha interna en sus ojos, pero al final no tuvo el valor de enfrentar la verdad. Estuvo de acuerdo en que ella debía ausentarse temporalmente. Jimena salió de la mansión esa noche con la ropa húmeda de nuevo, esta vez no por la lluvia, sino por las lágrimas que no podía controlar. En los días siguientes, Jimena se encerró en el pequeño departamento que compartía con 2 compañeras en la colonia Roma. No podía comer, no podía dormir. La injusticia dolía más que cualquier cosa que hubiera vivido, pero más que el dolor personal, lo que realmente la atormentaba era la preocupación por los trillizos. Estaban en peligro, estaba absolutamente segura de ello, y nadie la estaba escuchando. Fue en una de esas noches de insomnio que Jimena tomó una decisión. No podía simplemente abandonar a esos niños. Si nadie iba a protegerlos, ella lo haría sola, aunque le costara todo. Esperó hasta que fuera muy tarde, después de la medianoche, y regresó a la mansión de Polanco. Conocía los horarios de los guardias, sabía dónde no alcanzaban las cámaras. Logró entrar por la parte de atrás, por la puerta del cuarto de lavado que el ama de llaves siempre olvidaba cerrar con llave. La casa estaba en silencio. Jimena subió las escaleras de servicio con el corazón latiendo, con fuerza pero decidida. Llegó al cuarto infantil y se sintió aliviada al ver que los 3 bebés dormían tranquilamente. Pero algo llamó su atención. Uno de los ositos de peluche que estaban en las cunas estaba colocado de forma extraña, apuntando directamente a los bebés. Movida por un instinto, Jimena tomó el osito y lo examinó cuidadosamente. Fue entonces cuando la encontró. Una microcámara escondida en la costura, tan pequeña que sería imposible de notar sin buscarla. La sangre de Jimena se heló. Alguien estaba filmando a los bebés en secreto. ¿Pero por qué? Miró alrededor del cuarto y encontró otras 2 cámaras ocultas, una dentro de una lámpara y otra detrás de un cuadro, todas apuntando a las cunas, capturando cada ángulo posible. Jimena necesitaba entender qué estaba pasando. Salió del cuarto en silencio y comenzó a explorar la mansión. Fue en una de las habitaciones olvidadas del 3er piso, una antigua biblioteca que ya nadie usaba, donde Jimena encontró la respuesta. En un escritorio antiguo, medio escondido detrás de libros polvorientos, había una carpeta de documentos. Jimena la abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Lo que vio la dejó sin aliento. Eran contratos, formularios, correspondencia, con una clínica psiquiátrica infantil ubicada en el interior del estado de Sao Paulo. La propuesta era internar a los trillizos con el pretexto de un tratamiento preventivo para posibles traumas del desarrollo. El plazo inicial sería de 6 meses, pudiendo extenderse indefinidamente. Las cartas intercambiadas con la clínica
dejaban claro que todo había sido arreglado personalmente por Sofía. Había convencido al director de la institución de que los niños necesitaban un ambiente controlado, lejos de influencias externas, para desarrollarse adecuadamente. Había menciones de pagos generosos, de garantías de confidencialidad. Pero lo más perturbador era una carta manuscrita de Sofía a alguien identificado solo como R, donde explicaba abiertamente su plan: deshacerse de los niños, alejarlos de Ricardo el tiempo suficiente para consolidar su posición, para tener control total sobre la fortuna y los negocios de él. Jimena tomó fotos de cada documento con su celular. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apoyar el aparato en la mesa para conseguir imágenes nítidas. Necesitaba salir de allí cuanto antes y llevar esas pruebas a alguien, a la policía, a un abogado, a cualquier persona que pudiera ayudar. Guardó el celular y comenzó a salir de la biblioteca, pero cuando abrió la puerta casi choca con alguien. Era un hombre de traje gris, con un portafolio ejecutivo en la mano. La miró con sorpresa y luego con creciente sospecha. Antes de que Jimena pudiera reaccionar, escuchó la voz de Sofía desde el pasillo. «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz era baja, peligrosa. Sofía apareció junto al hombre del traje y sus ojos centellearon al darse cuenta de dónde estaba Jimena. La situación estaba a punto de estallar. Jimena necesitaba salir de allí, pero el hombre bloqueaba el paso. En un movimiento rápido, amagó hacia una dirección y corrió hacia el lado opuesto, bajando las escaleras de servicio a una velocidad peligrosa. Escuchó pasos detrás de ella, gritos, pero no se detuvo. Logró salir de la mansión por la parte de atrás y corrió por las calles de Polanco hasta que no pudo más, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Cuando finalmente se detuvo, estaba a varias cuadras de distancia, recargada en un poste de luz, tratando de recuperar el aliento. Miró el celular en su mano y vio que las fotos estaban allí, intactas. Tenía las pruebas. Ahora necesitaba averiguar qué hacer con ellas. Lo que Jimena no sabía es que la situación estaba a punto de empeorar mucho, mucho más antes de que hubiera cualquier posibilidad de mejorar. Sofía rompió el silencio con una voz controlada, casi demasiado dulce, cargada de esa falsedad que solo quien la conocía bien podía percibir. Dijo que Jimena tenía un don especial con los niños, que los trillizos claramente respondían bien a ella, como si fuera algo mágico e inexplicable. La propuesta vino después, envuelta en elogios y promesas. Sofía sugirió que Jimena asumiera más turnos nocturnos, especialmente en los días en que la rutina se volvía más pesada. El pago sería generoso, muy por encima de lo que ganaba en el hospital. Incluso habría una habitación disponible en el área de servicio de la mansión para cuando los turnos fueran consecutivos. Jimena, sorprendida y visiblemente emocionada por la oportunidad de ganar más, aceptó sin dudarlo. Ese dinero extra significaba poder ayudar más con los gastos médicos de su padre, quizás incluso retomar los estudios en algunos meses. Significaba esperanza, una oportunidad de reconstruir el sueño que había dejado atrás. Lo que no percibió, porque su bondad natural no le permitía ver la maldad en los demás, fue el brillo calculador en los ojos de Sofía. No se dio cuenta de que la estaban colocando en una posición que podría ser usada en su contra más tarde, que se estaba convirtiendo en una pieza de un juego mucho más oscuro de lo que imaginaba. Ricardo, aún oculto en la habitación contigua, observaba todo con el corazón apesadumbrado. Veía claramente lo que Sofía estaba haciendo. Estaba creando una situación en la que Jimena se volvería cada vez más cercana a los bebés, cada vez más indispensable, para luego poder usarla como chivo expiatorio cuando llegara el momento adecuado. Era una trampa cuidadosamente construida, y Jimena estaba caminando directamente hacia ella con la inocencia de quien solo quiere ayudar. Debería haber intervenido en ese mismo instante, debería haber expuesto a Sofía, debería haber protegido a esa joven que acababa de salvar a sus hijos de la desesperación. Pero el miedo lo paralizaba, miedo de estar interpretando mal, miedo de destruir una vez más la posibilidad de una familia completa,
miedo de enfrentar que estaba repitiendo errores que había jurado nunca cometer. Así que se quedó callado, cobarde, dejando que los acontecimientos siguieran su peligroso curso. En las noches siguientes, Jimena pasó a formar parte de la rutina de la mansión de manera más intensa. Siempre llegaba puntualmente a las 8 de la noche, después de sus turnos en el hospital, trayendo consigo esa energía suave pero decidida que confortaba a los bebés al instante. Tenía la costumbre de detenerse en la puerta del cuarto infantil por unos segundos antes de entrar, solo observando, verificando que todo estuviera bien. Era un ritual inconsciente, nacido de los años de trabajo en urgencias pediátricas, donde evaluar la situación antes de actuar podía marcar la diferencia entre la vida y la pérdida. Los trillizos demostraban un reconocimiento inmediato cuando ella entraba al cuarto infantil. Héctor estiraba los bracitos en cuanto escuchaba sus pasos en el pasillo, con ese movimiento urgente de bebé que sabe que el consuelo está llegando. Lucas sonreía de esa manera chimuela que solo los bebés pueden hacer. Una sonrisa pura y sin filtros que iluminaba su carita regordeta. Sofía se calmaba incluso antes de que la tomaran en brazos, solo con sentir su presencia, como si la reconociera por el olor, por el sonido de su respiración, por el timbre de su voz. Jimena desarrollaba rutinas específicas para cada uno de ellos, respetando las personalidades que ya comenzaban a manifestarse a pesar de ser tan pequeños. A Héctor le gustaba que lo mecieran con movimientos más firmes, seguros, que lo hacían sentir protegido. Lucas prefería caricias en la pancita y canciones cantadas muy bajito cerca de su oído. Sofía necesitaba el contacto piel con piel. Se calmaba más cuando sentía el calor de un abrazo apretado, como si quisiera volver al útero donde había estado segura por algunos meses. Cada mamila era preparada con un cuidado meticuloso. Jimena probaba la temperatura en su muñeca, verificaba la consistencia, olía para asegurarse de que todo estuviera bien. Eran gestos automáticos, producto de años de entrenamiento, pero también cargados de amor. Mientras alimentaba a cada bebé, les hablaba en voz baja, les contaba sobre su día en el hospital, sobre los niños que había ayudado, sobre sus sueños de algún día graduarse y abrir una clínica comunitaria en Iztapalapa para que otras familias no pasaran por lo que pasó la suya. Los bebés no entendían las palabras, claro, pero respondían al tono de voz, al ritmo del habla, a la emoción detrás de cada sílaba. Era como si, incluso sin comprensión lingüística, captaran la esencia de lo que ella les decía. Héctor se quedaba con los ojitos fijos en su rostro cuando escuchaba historias más animadas. Lucas soltaba esas risitas entrecortadas cuando ella cambiaba el tono de voz para hacer voces graciosas. Sofía simplemente se relajaba por completo, rindiéndose al sonido de esa voz que significaba seguridad. Era una conexión pura, genuina, que tocaba algo profundo en el corazón de Jimena. Cada noche que pasaba cuidando de esos 3 niños, sentía como si estuviera cumpliendo una misión sagrada, como si finalmente estuviera haciendo las paces con el pasado. Les hablaba en voz baja a los bebés mientras les cambiaba los pañales, les contaba historias inventadas mientras preparaba las mamilas, les cantaba canciones antiguas mientras los arrullaba para dormir. Eran momentos de paz absoluta, donde toda la dureza de la vida allá afuera desaparecía y solo existía ese vínculo puro entre cuidadora y niños. Pero poco a poco, sutilmente, Jimena comenzó a notar detalles inquietantes que no tenían sentido. La bitácora de alimentación que estaba en una tabla con clip junto a las cunas mostraba horarios y cantidades que no coincidían con lo que ella encontraba cuando llegaba a su turno. Un día, el registro decía que Héctor había tomado 150 mililitros de fórmula a las 6 de la tarde, pero cuando Jimena llegó a las 8, el bebé estaba claramente hambriento, llorando con ese llanto específico de hambre que cualquier cuidador experimentado reconoce. Las mamilas que quedaban preparadas en el calentador tenían un olor ligeramente químico, dulzón, que no correspondía a la fórmula normal que ella conocía. Jimena
con su formación en enfermería y años de experiencia en el área de pediatría, sabía reconocer cuando algo estaba fuera de lo normal. Ese olor la incomodaba. Encendía alarmas en su mente entrenada para detectar anomalías. Una noche, mientras organizaba el armario con los suministros de los bebés, encontró algo que la hizo detenerse por completo. En el cajón del buró, escondido detrás de paquetes de pañales, había un frasco pequeño con un líquido transparente. No tenía etiqueta oficial, solo una nota escrita a mano con una elegante letra cursiva que decía «Gotas calmantes». Junto al frasco, una nota de Sofía con instrucciones detalladas. Aplicar 3 gotas en la mamila de la noche si los bebés presentan agitación excesiva o llanto prolongado. La sangre de Jimena se heló. Los bebés de 5 meses no debían recibir medicamentos sin una prescripción médica rigurosa, especialmente sustancias desconocidas sin identificación adecuada. Aquello violaba todos los protocolos de seguridad que había aprendido, todos los cuidados básicos que cualquier persona responsable debería tener con niños tan pequeños. Tomó el frasco con cuidado, usando un pañal limpio para no dejar sus huellas dactilares, y lo guardó en su bolsa. Necesitaba mostrarle eso a alguien, necesitaba alertar a Ricardo sobre el peligro que corrían sus hijos. La oportunidad surgió un sábado por la mañana, cuando Ricardo estaba en el jardín supervisando unas reparaciones en las cercas de seguridad. Era uno de esos días de invierno en la Ciudad de México, donde el sol aparecía tímidamente entre nubes grises y el frío cortante recordaba que julio aún no había terminado. Jimena había pasado la noche anterior sin dormir, planeando exactamente qué diría, cómo presentaría las pruebas, cómo haría que Ricardo viera el peligro que estaba ignorando. Bajó las escaleras de servicio con el corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbar en los pasillos silenciosos. Sostenía el frasco sospechoso envuelto en un pañal limpio, sus manos temblando ligeramente por la combinación de nerviosismo y falta de sueño. Cuando llegó al jardín, vio a Ricardo hablando con el jardinero sobre la poda de las jacarandas. Llevaba un suéter de lana gris y pantalones de mezclilla, luciendo cansado y mayor de sus 43 años. Los últimos meses le habían pasado factura visiblemente. Jimena esperó a que el jardinero se alejara antes de acercarse. Cuando lo llamó por su nombre, Ricardo se giró con una expresión que mezclaba sorpresa e incomodidad, como si ya supiera que esa conversación sería difícil. Ella no perdió tiempo con preámbulos. Le mostró el frasco, le explicó dónde lo había encontrado, le habló de las instrucciones manuscritas de Sofía. Su voz comenzó controlada, pero se fue volviendo progresivamente más urgente a medida que detallaba todas las pruebas que había recopilado. Le explicó sobre las bitácoras de alimentación que no coincidían, sobre el olor químico en las mamilas, sobre los horarios que no tenían sentido. Mencionó su experiencia en la pediatría del hospital, los años trabajando con bebés prematuros y niños vulnerables, el entrenamiento que le había enseñado a reconocer señales de problemas. No estaba inventando, no estaba exagerando, solo estaba exponiendo hechos verificables que cualquier profesional competente reconocería como señales de alerta. Ricardo la escuchó con una expresión cada vez más tensa. Los músculos de su mandíbula se contraían y relajaban a un ritmo que delataba el conflicto interno. Sus manos se cerraban en puños involuntarios, luego se abrían, luego se cerraban de nuevo. Sus ojos, que normalmente tenían un tono castaño suave, parecían más oscuros bajo la luz de la mañana, cargados de emociones contradictorias. Por un momento, Jimena tuvo la esperanza real de que finalmente sería escuchada, de que él tomaría las medidas necesarias para proteger a sus hijos. Pero entonces él miró hacia la mansión, específicamente hacia las ventanas del segundo piso, donde las cortinas de encaje francés se movían ligeramente con el viento que entraba por las rendijas. Sabía que Sofía estaba allí, probablemente observando, probablemente esperando a ver cómo reaccionaría. Y algo en él se cerró. Jimena lo vio suceder en tiempo real, como si una puerta de acero hubiera descendido entre ellos. El miedo venció a la razón,
La negación se impuso sobre la realidad. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distante, mecánica, como si estuviera repitiendo un guión que había ensayado 1000 veces en el espejo para convencerse de su propia mentira. Dijo que Sofía no tenía experiencia con niños, que estaba en 1900, una curva de aprendizaje natural, que era injusto juzgarla tan duramente. Mencionó a los pediatras privados que él mismo había contratado, médicos con currículums impecables que daban orientaciones específicas. Sugirió que tal vez esas orientaciones parecían extrañas para alguien sin la misma formación especializada, pero que tenían sentido dentro de un contexto más amplio. Y entonces vino la parte que más dolió. Ricardo sugirió, con una delicadeza cruel, que Jimena estaba bajo mucho estrés. Tenía 2 trabajos agotadores, cuidaba de su padre enfermo, cargaba con traumas antiguos no resueltos. Tal vez, solo tal vez, su juicio estaba siendo afectado por todo eso. Tal vez estaba viendo problemas donde no existían, interpretando situaciones normales a través de un filtro distorsionado por el agotamiento y el bagaje emocional. Le agradeció su preocupación, la llamó dedicada y atenta, pero le aseguró que todo estaba bajo control, que él como padre estaba monitoreando todo de cerca, que no había motivo real para alarmarse. Jimena salió de esa conversación con una dolorosa opresión en el pecho que iba más allá de la frustración. Entendía lo que estaba pasando. Ricardo no estaba defendiendo a Sofía porque creyera en ella. La estaba defendiendo porque necesitaba creer, porque aceptar la verdad significaría admitir que había vuelto a fallarle a sus hijos, que había metido el peligro en su propia casa. Era más fácil desacreditar a Jimena, considerarla exagerada, que enfrentar la aterradora realidad que se dibujaba. Esa noche, Jimena regresó al pequeño departamento que compartía con 2 compañeras en la colonia Roma y se quedó horas despierta, mirando el techo, tratando de decidir qué hacer. Sabía que no podía simplemente abandonar a esos niños, pero tampoco tenía autoridad legal para hacer nada. No era pariente, no era la niñera oficial, era solo una ayudante temporal, que podía ser despedida en cualquier momento. Si hacía mucho ruido, si intentaba involucrar a las autoridades sin pruebas concretas, probablemente solo conseguiría que la apartaran, dejando a los trillizos aún más vulnerables. Decidió que necesitaba ser más cuidadosa, más estratégica. Comenzó a documentar todo discretamente. Fotografiaba las bitácoras de alimentación, anotaba las inconsistencias, guardaba muestras de las fórmulas sospechosas en frascos esterilizados que traía del hospital. Mantenía un diario detallado de todo lo que observaba, con fechas, horas y descripciones precisas. Si llegaba el momento de necesitar probar algo, tendría evidencias. Las semanas siguientes fueron progresivamente más tensas y perturbadoras. Empezaron a aparecer objetos rotos o fuera de lugar, siempre en momentos en que Jimena estaba sola con los niños o acababa de salir del cuarto. El primer incidente ocurrió un martes lluvioso. Un jarrón de porcelana china Ming, que valía más de lo que Jimena ganaría en 6 meses de trabajo, apareció hecho añicos en el suelo del cuarto infantil. Jimena estaba absolutamente segura de que ese jarrón estaba intacto y en su lugar en la cómoda cuando salió por no más de 3 minutos para buscar agua purificada en la cocina. Pero cuando regresó, ahí estaba, en cientos de pedazos esparcidos por el tapete persa. Sofía apareció en la puerta menos de 1 minuto después, con una velocidad que solo tenía sentido si hubiera estado esperando que sucediera. Llevaba una bata de seda blanca y tenía una expresión de preocupación estudiada en el rostro, pero Jimena notó algo extraño en sus ojos, un brillo que no coincidía con la preocupación fingida. Era satisfacción. Sofía estaba satisfecha. Las preguntas vinieron cargadas de insinuaciones. ¿Cómo pasó esto? ¿Estabas en el cuarto cuando se cayó? ¿Los niños están bien? ¿No te lastimaste intentando agarrar algo y tiraste el jarrón sin querer? Cada pregunta estaba formulada para sugerir culpa sin acusar directamente, plantando dudas que crecerían con el tiempo. 2 días después, aparecieron manchas misteriosas en el sofá de piel blanca italiana de la sala,
justo después de que Jimena hubiera pasado por allí, cargando a Sofía para mostrarle a la niña las luces de la ciudad a través del ventanal. El ama de llaves, doña Celia, fue quien descubrió las manchas. Llamó a Jimena con voz alterada, señalando el sofá como si estuviera presenciando un crimen. Las manchas parecían café derramado, pero Jimena no había tomado café ese día, ni siquiera había entrado a la sala con nada en las manos más que la bebé. Doña Celia miró las manchas, y luego a Jimena con una reprobación mal disimulada. La señora tenía 63 años y trabajaba para la familia Mendoza desde antes de que Ricardo se casara por primera vez. Era leal, tradicional, y creía ciegamente en todo lo que Sofía decía. Murmuró algo sobre las muchachas jóvenes que no saben el valor de las cosas, sobre lo difícil que era encontrar empleados responsables hoy en día. Jimena intentó explicar que ella no lo había hecho, pero sus palabras sonaron débiles, demasiado a la defensiva. El siguiente incidente fue más perturbador. Un carro móvil de cristal Swarovski que colgaba sobre las cunas en una estructura de bronce pulido se cayó y se rompió una noche en que Jimena estaba sola en el cuarto con los bebés. Ni siquiera había tocado el móvil, de hecho estaba al otro lado del cuarto, cambiándole el pañal a Lucas. Escuchó el ruido del metal rompiéndose, el tintineo de los cristales haciéndose añicos contra el suelo, y cuando se giró, vio los fragmentos esparcidos peligrosamente cerca de la cuna de Héctor. Su primer pensamiento fue de pánico puro. ¿Y si los fragmentos hubieran alcanzado al bebé? ¿Y si se hubiera cortado? Corrió a revisar a Héctor, examinó cada centímetro de su piel, revisó la cuna entera en busca de fragmentos de vidrio. Por suerte, ninguno de los bebés se había lastimado. Pero cuando Sofía apareció minutos después, acompañada de doña Celia y del chofer de la casa, la escena parecía incriminatoria. Jimena estaba junto a la cuna, con cristales rotos alrededor de sus pies, aparentemente en el lugar exacto donde había ocurrido el accidente. El ambiente de la mansión se volvió progresivamente hostil. Los otros empleados comenzaron a mirar a Jimena con creciente desconfianza. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba a la cocina. El ama de llaves hacía comentarios sutiles sobre las jóvenes que no sabían lidiar con la responsabilidad de trabajar en casas de familia. El jardinero mencionó haber visto a Jimena cerca de la biblioteca a una hora en que debería haber estado en el cuarto de los niños, una afirmación completamente falsa, pero que plantaba otra semilla de duda. Jimena se daba cuenta claramente de lo que estaba sucediendo. Sofía estaba orquestando una campaña sistemática para destruir su credibilidad, creando un historial de fallas, de negligencia, de comportamiento sospechoso. Cada incidente estaba cuidadosamente calculado para parecer un accidente causado por el descuido de Jimena. Cada prueba apuntaba en su dirección. Cada testigo era sutilmente manipulado para confirmar la narrativa que Sofía quería establecer. Pero Jimena no tenía cómo probarlo. No había cámaras de seguridad en el cuarto infantil, solo en los pasillos y áreas comunes. Las pruebas eran siempre circunstanciales, nunca definitivas. Y Sofía era demasiado hábil para dejar rastros obvios. Cada uno de sus movimientos estaba pensado, cada palabra elegida con cuidado, cada expresión perfectamente calibrada para transmitir una genuina preocupación maternal. La situación alcanzó un punto crítico un jueves por la noche, cuando sucedió algo mucho más grave. Jimena acababa de llegar para su turno y encontró a Héctor en un estado claramente preocupante. El bebé estaba pálido, con sudor frío en la frente, la respiración irregular, los ojos vidriosos. Tomó al niño en brazos de inmediato y notó que tenía un poco de fiebre. Sus instintos médicos dispararon todas las alarmas. La mamila que estaba en el calentador, preparada para Héctor, tenía ese olor químico que ya había notado antes, pero esta vez mucho más fuerte, casi insoportable. Jimena no tuvo dudas. Desechó esa mamila de inmediato y preparó una nueva con la fórmula original que ella misma había traído escondida en su bolsa, guardada en un recipiente térmico. Alimentó a Héctor con cuidado, monitoreando cada reacción, cada signo vital,
usando todo el conocimiento que había adquirido en años de trabajo en pediatría. Lentamente, muy lentamente, el bebé comenzó a mejorar. El color volvió a su carita, la respiración se regularizó, los ojitos recuperaron el brillo. Jimena se quedó con él en brazos durante horas, negándose a ponerlo en la cuna, vigilando cada movimiento, lista para actuar si había alguna complicación. Solo cuando estuvo absolutamente segura de que Héctor estaba estable, se permitió respirar aliviada. Guardó la mamila contaminada en un frasco esterilizado, la etiquetó con fecha y hora y la escondió en su bolsa. Esa era la prueba que necesitaba. Con esa muestra podría hacer un análisis de laboratorio y descubrir exactamente qué le estaban poniendo en la comida a los bebés. Pero antes de que pudiera salir de la mansión con la evidencia, la situación explotó. Sofía apareció en el cuarto acompañada del doctor Ramírez, el médico particular que ya había atendido a la familia antes. Explicó, con esa voz preocupada perfectamente modulada, que había percibido comportamientos extraños en Jimena en las últimas semanas. Mencionó los objetos rotos, los incidentes, los comentarios de otros empleados, y ahora el hecho de que Héctor se hubiera sentido mal precisamente durante su turno. La insinuación era clara, algo andaba mal con Jimena, algo que estaba poniendo a los niños en peligro. El doctor Ramírez era un hombre de unos 50 años, de apariencia distinguida, con lentes de armazón dorado y una postura que transmitía autoridad. Examinó a Héctor con cuidado profesional, haciendo preguntas técnicas que Jimena respondió con precisión. El bebé estaba bien ahora, estable, sin signos de problemas graves. Pero entonces el médico centró su atención en Jimena, y el tono de la conversación cambió por completo. Las preguntas comenzaron sutiles, disfrazadas de preocupación médica. Le preguntó sobre su rutina de sueño, si estaba descansando adecuadamente, si no se sentía abrumada. Cuestionó su salud mental, si había antecedentes de depresión o ansiedad en su familia, si no estaba tomando algún medicamento psiquiátrico. Sugirió que trabajar en 2 empleos simultáneos, especialmente lidiando con situaciones emocionalmente cargadas como cuidar de huérfanos de madre, podría estar afectando su equilibrio emocional. Y entonces vino la insinuación más cruel, envuelta en lenguaje médico y pseudo-preocupación. El doctor Ramírez mencionó casos que había seguido a lo largo de su carrera, situaciones en las que los cuidadores desarrollaban resentimientos inconscientes por trabajar en entornos muy diferentes a sus realidades. Habló de envidia subliminal, de cómo las personas en posiciones vulnerables a veces reaccionaban de formas autodestructivas cuando se exponían a lujos que nunca podrían tener. No dijo directamente que Jimena fuera culpable de algo, pero dejó la idea flotando en el aire, venenosa y devastadora. Sofía permaneció a su lado durante toda la conversación, con expresiones de falsa preocupación que cualquier persona entrenada en manipulación reconocería. Reforzaba cada insinuación del médico con pequeños asentimientos de cabeza, con suspiros calculados, con toques delicados en su brazo, como si estuviera genuinamente angustiada por la situación. Era una actuación perfectamente orquestada, y Jimena estaba siendo destruida ante sus propios ojos. Intentó explicar lo de la mamila adulterada, sobre todas las pruebas que había recopilado, sobre el patrón sistemático de sabotaje, pero sus palabras fueron recibidas como una confirmación de las sospechas. El médico intercambió una mirada significativa con Sofía, una de esas miradas que dicen, «¿Ves? Realmente está paranoica». Sugirió que tal vez Jimena estaba desarrollando delirios de persecución, viendo conspiraciones donde no existían. Llamaron a Ricardo y llegó al cuarto infantil con una expresión cansada y preocupada. Escuchó el relato de Sofía, las observaciones del doctor Ramírez, y luego miró a Jimena. En ese momento, ella pudo ver la lucha interna que ocurría detrás de sus ojos. Vio que una parte de él sabía que había algo profundamente mal en toda esa situación, que las piezas no encajaban, que Sofía estaba mintiendo. Pero también vio el miedo venciendo, la negación apoderándose, la cobardía imponiéndose. La decisión se tomó allí mismo.
Por precaución, como dijeron, Ximena sería apartada temporalmente de sus funciones. Le pagarían las semanas trabajadas, pero no debía volver hasta que la situación se aclarara. El doctor Ramírez sugirió que buscara un psicólogo, que se tomara unos días de descanso, que reflexionara sobre sus sentimientos. Sofía estuvo de acuerdo con todo, añadiendo que realmente se preocupaba por el bienestar de Ximena, que esperaba que encontrara ayuda. Ximena salió de la mansión esa noche sintiendo como si la hubiera atropellado un camión. La humillación ardía más que cualquier dolor físico. Ser acusada de inestabilidad mental, de resentimiento, de ser una amenaza para los niños que amaba como si fueran suyos, era una crueldad que calaba hondo. Pero más que el dolor personal, lo que realmente la atormentaba era la certeza absoluta de que los trillizos estaban en peligro mortal, y ella había sido apartada justo cuando más necesitaban protección. Regresó al departamento en la colonia Roma y pasó toda la noche despierta, mirando el techo agrietado del cuartito que compartía con Fernanda, una técnica radióloga, y Patricia, una maestra de escuela pública. Las dos dormían en las literas al otro lado de la habitación, con respiraciones profundas y regulares, ajenas a la tormenta mental que Ximena enfrentaba. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar el sonido distante del tráfico en la avenida de los Insurgentes y el olor a lluvia que amenazaba pero aún no caía. Su mente daba vueltas sin parar, repasando cada detalle, cada prueba, cada señal de peligro que había detectado. Pensaba en las caritas de los trillizos, en la vulnerabilidad absoluta de esos 3 bebés que dependían enteramente de los adultos para sobrevivir. Pensaba en Clara, en la hermanita que había perdido, en la horrible sensación de impotencia que cargaba desde esa terrible noche de 1900 diciembre. Pensaba en el juramento que se había hecho a sí misma de nunca más dejar que un niño sufriera si estaba a su alcance ayudar. No podía simplemente aceptar aquello. No podía abandonar a Héctor, Lucas y Sofía. Si lo hacía, si dejaba que el miedo y la sensación de impotencia ganaran, nunca podría perdonárselo. Cargaría con esa culpa por el resto de su vida. Sería como perder a Clara de nuevo, pero esta vez por elección propia, por cobardía, por haberse rendido cuando las cosas se pusieron difíciles. Alrededor de las 4 de la mañana, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si nadie iba a creerle con palabras, necesitaría encontrar pruebas irrefutables que no pudieran ser negadas o reinterpretadas. Si no tenía autoridad oficial, si la estaban pintando como inestable y peligrosa, si cada uno de sus movimientos era distorsionado para parecer sospechoso, entonces necesitaría cambiar de estrategia por completo. La idea que se formó en su mente era arriesgada, posiblemente ilegal, ciertamente peligrosa. Tendría que volver a esa mansión sin permiso, después de haber sido formalmente despedida. Tendría que entrar a escondidas, investigar por su cuenta, encontrar pruebas concretas de lo que Sofía estaba planeando. Si la descubrían, podrían arrestarla por allanamiento de morada. Si las cosas salían muy mal, podría perder no solo ese trabajo, sino también su puesto en el hospital, quizás incluso su cédula para trabajar en el área de la salud. Pero al sopesar los riesgos contra la alternativa de no hacer nada, de dejar a 3 bebés indefensos en manos de alguien que claramente quería hacerles daño, la elección era obvia. Ximena García, que había crecido en Iztapalapa, aprendiendo que valía la pena luchar por ciertas cosas sin importar el costo, que había perdido a una hermana por no poder hacer nada. No iba a perder a otros 3 niños sin luchar hasta el final, aunque eso significara arriesgar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Ximena esperó 3 días antes de poner su plan en acción. 3 días observando la mansión desde lejos, memorizando los horarios de los guardias, estudiando los puntos ciegos de las cámaras de seguridad que había notado durante las semanas que trabajó allí. 3 días ensayando mentalmente cada paso, cada movimiento, preparándose para lo que tenía que hacer. Durante el día mantenía su rutina en el hospital, pero por la noche, en lugar de dormir, se sentaba en la ventana del departamento planeando cada detalle.
Fernanda y Patricia habían notado que algo andaba mal. Le preguntaron si estaba bien, si había pasado algo en la mansión donde trabajaba. Jimena mintió. Dijo que solo estaba cansada, que el doble turno le estaba pasando factura. Ellas aceptaron la explicación porque eran buenas personas que respetaban la privacidad de las demás. Pero Jimena veía la preocupación en sus ojos cada vez que la encontraban despierta de madrugada, mirando por la ventana, como si buscara algo en el cielo oscuro de la Ciudad de México. En la cuarta, noche después de ser despedida, un jueves húmedo y sin luna, Jimena salió del departamento vestida con ropa oscura y llevando solo lo esencial: el celular completamente cargado, una pequeña linterna y un coraje desesperado que venía de un lugar muy profundo de su alma. Tomó 2 camiones hasta llegar a Polanco, luego caminó por las calles arboladas hasta avistar la mansión. La propiedad parecía aún más imponente de noche, con sus luces exteriores iluminando las fachadas de cantera y los jardines perfectamente cuidados. Jimena rodeó el alto muro hasta llegar a la parte trasera, donde estaba el área de servicio. La puerta del cuarto de lavado tenía una cerradura antigua, de la que doña Celia siempre se quejaba que no funcionaba bien. Jimena había visto al ama de llaves simplemente empujar la puerta varias veces cuando la llave se atascaba. Rezó para que esa falla de seguridad todavía existiera. Empujó la puerta lentamente, aplicando una presión constante en el punto exacto que había observado. Sintió la resistencia, luego un suave clic, y la puerta se abrió. Su corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en la noche silenciosa. Entró rápidamente, cerró la puerta detrás de ella y se quedó quieta por largos segundos en la oscuridad del cuarto de lavado, esperando que sus ojos se ajustaran a la penumbra y escuchando atentamente cualquier señal de que había sido detectada. La casa estaba en silencio. A través de las gruesas paredes podía oír el tic-tac distante del reloj de pared en el pasillo principal. Conocía ese sonido. Lo había escuchado tantas veces durante sus noches de trabajo allí que se había convertido en una especie de banda sonora de fondo. Ahora, en la oscuridad y el silencio, el sonido parecía amplificado, cada segundo marcado como una cuenta regresiva para el momento en que sería descubierta. Se movió lentamente, usando la linterna del celular solo cuando era absolutamente necesario, siempre cubriendo la luz con la mano para reducir el brillo. Subió las escaleras de servicio que conocía tan bien, cada escalón crujiendo suavemente bajo su peso, cada sonido haciendo que su corazón diera un vuelco. Llegó al segundo piso y fue directamente al cuarto infantil. La puerta estaba entreabierta y Jimena podía oír la respiración suave de los 3 bebés durmiendo. Entró en silencio y se quedó parada junto a las cunas por un momento, solo mirándolos. Héctor dormía boca arriba, con los bracitos estirados sobre la cabeza en completo abandono. Lucas estaba de lado, con una manita cerca de la cara. Sofía, la más pequeña, estaba envuelta en su cobijita rosa, pareciendo una oruga acogedora. Eran tan vulnerables, tan completamente dependientes de los adultos a su alrededor. La visión reforzó la determinación de Jimena. Estaba haciendo lo correcto, sin importar el riesgo. Comenzó a examinar el cuarto sistemáticamente. Fue entonces cuando notó algo extraño. Uno de los ositos de peluche que estaba en la cuna de Héctor estaba colocado de forma extraña, apuntando directamente a los bebés con un ángulo que no parecía natural para un juguete simplemente dejado allí. Movida por un instinto que no podía explicar, Jimena tomó el osito y lo examinó con cuidado bajo la débil luz del celular. Su sangre se heló cuando encontró lo que buscaba. Dentro de la costura escondida con habilidad pero perceptible para quien sabía buscar, había una microcámara. Era minúscula, del tamaño de una moneda pequeña, pero claramente funcional. La lente estaba posicionada para capturar las cunas perfectamente. Alguien estaba filmando a los bebés en secreto, grabando cada momento, cada acción de quien estuviera en el cuarto. Jimena sintió una oleada de náuseas mezclada con rabia. Aquello explicaba muchas cosas:
Sofía no solo estaba saboteando objetos y creando situaciones comprometedoras, estaba documentando todo, creando pruebas editadas que podrían ser usadas para cualquier propósito. Con las manos temblorosas, comenzó a buscar más cámaras. Encontró 2 más, una escondida dentro de una lámpara decorativa en forma de nube, otra detrás de un cuadro de animales del bosque en la pared, todas apuntando estratégicamente para capturar diferentes ángulos del cuarto. Era un sistema de vigilancia completo, profesional, diseñado para no dejar ningún punto ciego. Quienquiera que lo hubiera instalado sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ximena fotografió cada cámara con su celular, documentando las ubicaciones, los ángulos, todo, pero sabía que eso aún no era suficiente. Las cámaras ocultas podrían explicarse como una medida de seguridad, como una preocupación excesiva pero comprensible de un padre viudo. Necesitaba encontrar más, necesitaba descubrir cuál era el plan real detrás de toda esa manipulación. Salió del cuarto infantil y comenzó a explorar la mansión. Evitó las áreas principales donde sabía que habría cámaras de seguridad oficiales. Se centró en las habitaciones olvidadas, en los espacios que ya nadie usaba. Así fue como llegó a la antigua biblioteca del 3er piso. La puerta estaba cerrada con llave, pero la cerradura era antigua, del tipo que se puede abrir con un pasador y paciencia. Ximena no tenía un pasador, pero tenía un clip que llevaba en su bolsa. Le tomó casi 10 minutos de intentos frustrados, con los dedos adoloridos y el sudor corriéndole por la espalda a pesar del frío, pero finalmente escuchó el clic revelador y la puerta se abrió. La biblioteca estaba polvorienta, claramente abandonada desde hacía meses. Estanterías de madera oscura iban del suelo al techo, repletas de libros que probablemente nadie había tocado desde que Valeria había fallecido. En el centro de la habitación había un antiguo escritorio de jacarandá, y fue allí donde Ximena centró su atención. Los cajones no tenían llave. El primero solo contenía material de oficina antiguo, plumas secas, papel membretado amarillento por el tiempo. El segundo tenía álbumes de fotos familiares que Ximena hojeó rápidamente, viendo imágenes de Ricardo y Valeria en momentos felices, viajes, celebraciones, el vientre creciente de ella durante el embarazo. Era doloroso ver esa felicidad congelada en el tiempo, saber que todo había terminado tan trágicamente, pero fue en el tercer cajón, escondido bajo una pila de revistas viejas, donde encontró lo que buscaba. Una carpeta de documentos color café, con el escudo dorado de una institución en la esquina superior. Ximena la abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Lo que vio la dejó sin aliento. Eran contratos detallados, formularios llenos, correspondencia oficial con una clínica psiquiátrica infantil llamada Instituto Renacer, ubicada en una pequeña ciudad del interior de Sao Paulo. Los documentos proponían la internación de los trillizos con el pretexto de un tratamiento preventivo para posibles traumas del desarrollo causados por la pérdida prematura de su madre. El plazo inicial sería de 6 meses, con posibilidad de extensión indefinida mediante evaluación. Las cartas intercambiadas entre Sofía y el director de la clínica, un tal doctor Enrique Castillo, eran aún más perturbadoras. Sofía había descrito a los trillizos como niños problemáticos, con signos de trastornos de apego, comportamiento irregular, dificultades para establecer vínculos saludables. Nada de eso era verdad. Héctor, Lucas y Sofía eran bebés completamente normales, sanos, con un desarrollo adecuado para su edad. Pero Sofía había construido un expediente falso, documentando problemas inexistentes, creando una narrativa que justificaría la internación. Y lo peor, había menciones de pagos generosos, de garantías de confidencialidad absoluta, de un entendimiento mutuo de que esa internación serviría a intereses que iban más allá del bienestar de los niños. No estaba explícito en los documentos oficiales, pero una carta manuscrita encontrada en medio de la carpeta lo dejaba todo dolorosamente claro. La carta era de Sofía a alguien identificado solo como R, probablemente un abogado o consultor.
En ella, Sofía explicaba su plan con una frialdad que le provocó escalofríos a Jimena. Pretendía alejar a los trillizos de Ricardo el tiempo suficiente para consolidar su posición como esposa, para garantizar el control sobre los negocios y la fortuna de él a través de documentos matrimoniales específicos que estaba negociando. Una vez que tuviera ese control, los trillizos podrían quedarse internados indefinidamente, o tal vez incluso serían dados en adopción, dependiendo de lo que fuera más conveniente. Sofía escribía sobre los niños como si fueran objetos incómodos, obstáculos que debían ser eliminados. Mencionaba que Ricardo era demasiado débil para tomar decisiones difíciles, demasiado apegado a los sentimientos, y que por lo tanto ella tendría que actuar por él. Hablaba de los bebés como si fueran un problema a resolver, no vidas humanas que merecían amor y protección. Jimena tomó fotos de cada documento, cada carta, cada página de ese horrible expediente. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyar el celular en la mesa para conseguir imágenes nítidas. Las lágrimas le nublaban la vista, pero continuó, página tras página, documentando cada prueba. Estaba tan concentrada que casi no escuchó los pasos que se acercaban por el pasillo. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La puerta de la biblioteca se abrió y Jimena se encontró cara a cara con un hombre de traje gris, portafolio ejecutivo en mano, con una expresión de shock que rápidamente se transformó en sospecha y rabia. Antes de que el hombre pudiera hablar, Jimena escuchó la voz de Sofía desde el pasillo. Esa voz que había aprendido a odiar, siempre tan controlada, siempre tan falsa. «¿Qué estás haciendo aquí?». El hombre bloqueaba el paso. Jimena estaba acorralada, pero en ese momento de pánico puro, algo en ella se negó a entrar en pánico. Había crecido en las calles de Iztapalapa, había enfrentado privaciones, había sobrevivido a tragedias. No iba a dejarse atrapar ahora, no después de haber encontrado finalmente las pruebas que necesitaba. Amagó hacia una dirección, haciendo que el hombre se moviera para bloquearla, y entonces se lanzó en la dirección opuesta, pasando a su lado con una agilidad nacida de la desesperación. Corrió por el pasillo, escuchando gritos detrás de ella, pasos pesados persiguiéndola. Bajó las escaleras principales a una velocidad peligrosa, saltando escalones, agarrándose del barandal para no caer. Cruzó el vestíbulo y salió por la puerta principal, que, milagrosamente, no estaba cerrada con llave. La fría noche de la Ciudad de México la recibió como un abrazo liberador. Jimena corrió por las calles de Polanco como nunca había corrido en su vida, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando de adrenalina y miedo. Solo se detuvo cuando estaba a varias cuadras de distancia, recargada en un poste de luz, tratando de recuperar el aliento mientras revisaba su celular. Las fotos estaban allí, todas intactas. Tenía las pruebas que necesitaba. Ahora solo tenía que averiguar qué hacer con ellas. No podía ir directamente a la policía porque técnicamente había allanado una propiedad privada. No podía contarle a Ricardo porque él ya había demostrado que no estaba dispuesto a creer. Necesitaba algo más, algo irrefutable que no pudiera ser ignorado o desacreditado. Los días siguientes fueron de una espera angustiante. Jimena sabía que Sofía probablemente se había dado cuenta de que alguien había revisado la carpeta de documentos, que faltaban fotos o había evidencia de que el escondite había sido descubierto. Lo que no sabía es que Jimena estaba esperando pacientemente el momento adecuado para actuar. Ese momento llegó 2 semanas después, cuando Sofía envió invitaciones para una gran cena de compromiso en la mansión. Sería un evento formal, con invitados influyentes, empresarios, políticos, gente importante de la sociedad capitalina. Sofía quería hacer una declaración pública, solidificar su posición antes de la boda oficial. Y fue precisamente esa ambición la que se convertiría en su caída. Jimena se enteró de la cena a través de Fernanda, que conocía a una de las meseras contratadas para el evento. Supo que Sofía había planeado una presentación especial, un video emotivo mostrando su viaje para convertirse en la madre de los trillizos, para construir una nueva familia. Lo que Sofía no sabía
es que Jimena también tenía sus propios videos para mostrar. La noche de la cena, la mansión estaba iluminada como un palacio. Luces centelleantes decoraban los jardines. Música clásica sonaba discretamente por los altavoces exteriores. Los meseros circulaban con bandejas de champaña y canapés sofisticados. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 8 de la noche, todos vestidos con elegancia, conversando animadamente, admirando la elaborada decoración. Sofía estaba deslumbrante con un vestido de gala azul marino, el cabello recogido en un elegante chongo, joyas discretas pero caras. Circulaba entre los invitados con esa sonrisa estudiada, agradeciendo su presencia, aceptando felicitaciones, representando perfectamente el papel de futura esposa dedicada. Ricardo estaba a su lado, visiblemente incómodo con toda esa ostentación, pero manteniendo las apariencias. Jimena no estaba entre los invitados, pero había logrado entrar por el área de servicio, usando el uniforme prestado de una de las meseras. Nadie prestaba atención a la gente que servía, todos concentrados en las conversaciones importantes, en los negocios que se discutían, en las alianzas sociales que se formaban. Circuló por la fiesta discretamente, sirviendo bebidas, limpiando mesas, esperando el momento que sabía que llegaría. Cuando llegó la hora, Sofía pidió la atención de todos. Los invitados se reunieron en el salón principal, donde se había instalado una gran pantalla. Sofía comenzó su discurso ensayado sobre cómo había encontrado el amor de nuevo, sobre lo honrada que estaba de poder ser la madre de los trillizos, sobre los desafíos que había enfrentado en el camino para construir esta nueva familia. Fue cuando hizo clic en el control remoto para iniciar el video que la trampa se cerró. Las imágenes que aparecieron en la pantalla eran exactamente lo que Sofía había planeado mostrar. Momentos cuidadosamente editados, mostrando a Jimena en el cuarto infantil, manipulando cajones, sosteniendo frascos, aparentemente actuando de forma sospechosa. Los videos estaban cortados para parecer incriminatorios, eliminando todo el contexto, haciendo parecer que Jimena estaba haciendo algo malo. Sofía explicó a los invitados conmocionados sobre la niñera problemática que había tenido que despedir, sobre cómo había descubierto comportamientos preocupantes, sobre cómo a veces las personas más insospechadas traían el peligro a casa. Era una actuación magistral de manipulación, y los invitados absorbían cada palabra, mirando la pantalla con expresiones de shock y reprobación. Jimena, observando desde un rincón de la sala, sintió arder la humillación, pero mantuvo la calma. Esperó a que Sofía terminara su dramático discurso, esperó a que los murmullos de solidaridad y los comentarios indignados se calmaran, y entonces, cuando Sofía estaba a punto de continuar con la velada, Jimena se movió. Atravesó el área de servicio hasta donde estaba doña Celia, el ama de llaves. La anciana la miró con sorpresa y comenzó a decir algo, pero Jimena la interrumpió con urgencia, pidiéndole que la siguiera a la cocina. Algo en su tono de voz, en la intensidad de su mirada, hizo que doña Celia dudara pero aceptara. En la cocina, lejos de los demás, Jimena habló rápidamente. Le preguntó a doña Celia si realmente creía que ella sería capaz de lastimar a los niños. Le preguntó si, en todas las noches que había trabajado allí, doña Celia alguna vez había visto alguna señal real de negligencia o crueldad. Y luego le preguntó si doña Celia, que trabajaba para esa familia desde hacía décadas, que había conocido a Valeria, no le parecía extraño cómo actuaba Sofía con los bebés. Doña Celia guardó silencio por largos segundos, su rostro arrugado mostrando el conflicto interno. Finalmente, suspiró profundamente y dijo que había algo que Jimena necesitaba ver. La llevó al cuartito donde estaba el sistema de seguridad de la mansión, donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras oficiales. Explicó que había comenzado a sospechar de Sofía semanas atrás, cuando vio cosas que no tenían sentido. Objetos que sabía que estaban intactos aparecían rotos minutos después, manchas que surgían de la nada. Y entonces, en una noche de insomnio, doña Celia había visto las grabaciones y había visto lo que realmente sucedía.
Puso una memoria USB en las manos de Jimena. Dijo que todo estaba allí, todas las grabaciones reales de las últimas semanas. Sofía saboteando objetos, Sofía adulterando mamilas, Sofía plantando pruebas, Sofía riendo por teléfono mientras le explicaba su plan a alguien. Doña Celia había copiado todo porque sabía que eventualmente esas pruebas serían necesarias. No había tenido el valor de confrontar a Sofía sola, pero ahora, viendo a Jimena allí, decidió que era hora de actuar. Jimena tomó la memoria USB como si fuera oro, abrazó a doña Celia rápidamente, le agradeció con lágrimas en los ojos y regresó al salón principal. Los invitados todavía conversaban animadamente sobre el video que Sofía había mostrado. Ricardo estaba en una conversación tensa con algunos empresarios, pareciendo desear estar en cualquier otro lugar. Fue entonces cuando comenzó el llanto. Desde el segundo piso, fuerte y desesperado, llegó el sonido de los 3 bebés llorando simultáneamente. Todo el mundo dejó de hablar, mirando hacia el techo como si pudieran ver a través de él. Sofía se puso pálida. Claramente no esperaba que los niños se despertaran en ese momento específico. Murmuró algo sobre que la niñera sustituta se encargaría y trató de desviar la atención de los invitados. Pero el llanto aumentó, volviéndose progresivamente más angustiado. Y entonces, en una decisión impulsiva que lo cambiaría todo, Jimena soltó la bandeja que llevaba y corrió hacia las escaleras. Subió rápidamente, seguida por las miradas sorprendidas de los invitados. Alguien intentó detenerla, pero ella se escabulló, llegando al segundo piso antes de que pudieran impedírselo. Cuando entró al cuarto infantil, encontró a los 3 bebés llorando desesperadamente en sus cunas, solos. La niñera sustituta, que debería haber estado allí, misteriosamente ausente. Sin pensarlo, Jimena fue directamente hacia ellos. Tomó a Héctor primero, luego a Lucas, luego a Sofía, haciendo ese arreglo imposible que solo quien tiene práctica logra, sosteniendo a los 3 contra su pecho simultáneamente. Y algo mágico sucedió. Los bebés la reconocieron al instante. Héctor se aferró a su uniforme con sus deditos. Lucas dejó de llorar en el mismo segundo. Sofía recostó su cabecita en su hombro con un suspiro de puro alivio. En menos de 1 minuto, los 3 estaban tranquilos, acurrucados, en paz. Era una escena de conexión pura, innegable, imposible de fingir o replicar. Los invitados que habían seguido a Jimena hasta allí, curiosos o preocupados, se detuvieron en la puerta del cuarto y presenciaron aquello. Vieron la reacción instantánea de los bebés, vieron cómo se aferraban a ella, como si sus vidas dependieran de ello. Y luego miraron a Sofía, que había llegado justo detrás, con una expresión de furia mal contenida. La diferencia entre el vínculo genuino que Jimena tenía con los niños y la falsedad de Sofía se hizo flagrantemente obvia. Ricardo finalmente llegó abriéndose paso entre los invitados. Cuando vio la escena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus hijos, a quienes tanto amaba pero no sabía cómo proteger, estaban en los brazos de alguien que claramente los amaba de vuelta. Y no era la mujer con la que estaba a punto de casarse. Jimena aprovechó el momento. Con voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro, pidió que todos fueran al salón principal. Dijo que había algo que necesitaban ver, todos, incluido Ricardo. Sofía intentó intervenir, intentó decir que aquello era absurdo, pero los invitados ya estaban demasiado curiosos. El drama era demasiado grande para ser ignorado. En la sala, Jimena conectó la memoria USB a la televisión. Pidió permiso. Explicó que no quería interrumpir la celebración, pero que había verdades que debían ser reveladas. Y entonces comenzó a mostrar los videos. Video tras video, la verdadera cara de Sofía fue expuesta. Primero, imágenes de ella rompiendo deliberadamente el jarrón de porcelana. Luego, colocando los fragmentos alrededor del lugar donde estaría Jimena. Después, Sofía derramando café en el sofá de piel y plantando pruebas que incriminarían a Jimena. Luego, la escena más perturbadora. Sofía, adulterando una mamila, añadiendo gotas de un frasco sin etiqueta, poniéndola de nuevo en el calentador con una sonrisa de satisfacción.
Había más. Sofía saboteando el móvil de cristal para que se cayera. Sofía reacomodando objetos para crear escenas comprometedoras. Sofía al teléfono, riendo, explicándole a alguien cómo estaba creando un historial de fallas de la niñera, cómo estaba construyendo un caso para apartarla y luego deshacerse de los niños definitivamente. El silencio en la sala era absoluto. Los invitados que momentos antes estaban celebrando, ahora miraban con horror a Sofía. Su máscara, tan cuidadosamente mantenida durante meses, finalmente había caído por completo. No había forma de negar esas imágenes, no había forma de reinterpretar esos actos deliberados de crueldad y manipulación. Ximena mostró entonces las fotos que había tomado en la biblioteca, los contratos con la clínica psiquiátrica, los planes para internar a los trillizos, la correspondencia que revelaba el verdadero objetivo de alejar a los niños no por su bien, sino por la conveniencia de Sofía. Cada imagen era una bomba, destruyendo pieza por pieza la fachada que Sofía había construido. Ricardo observaba todo paralizado, el rostro cada vez más pálido, las manos temblando. Veía allí, proyectado en una pantalla gigante, para que todos sus invitados, empresarios, socios y amigos lo vieran. La prueba de que había sido completamente engañado, que había metido en su casa a alguien que planeaba destruir a su familia, que había ignorado las señales, desacreditado a quien intentó ayudar, permitido que todo eso sucediera por cobardía y miedo a enfrentar la verdad. Cuando los videos finalmente terminaron, Sofía intentó hablar, intentó explicarse, pero las palabras salieron atropelladas, inconexas, obviamente desesperadas. Nadie la estaba escuchando. Los invitados comenzaron a retirarse rápidamente, claramente incómodos con el drama que habían presenciado, queriendo distanciarse de esa situación. En cuestión de minutos, la sala que estaba llena de gente elegante y conversaciones animadas quedó vacía, quedando solo Ricardo, Sofía, Ximena y doña Celia, que observaba todo desde un rincón. Ricardo finalmente encontró su voz. Le pidió a Sofía que se fuera. No gritó, no hizo una escena, solo dijo con una frialdad aterradora que tenía exactamente 1 hora para recoger sus cosas y dejar esa casa, y que nunca más debía acercarse a él ni a sus hijos. Sofía intentó argumentar, intentó apelar, pero Ricardo ya no la escuchaba. Llamó a sus abogados de inmediato, les instruyó que tomaran todas las medidas legales necesarias para garantizar que Sofía nunca más pudiera hacerles daño. Cuando Sofía finalmente salió de la mansión, humillada y derrotada, cargando solo una pequeña maleta de ropa, la tensión que había dominado esa casa durante meses finalmente comenzó a disiparse. Ricardo se quedó parado en el vestíbulo por largos minutos, solo mirando la puerta cerrada, procesando todo lo que había sucedido, todo lo que casi había perdido. Después subió al cuarto infantil. Ximena todavía estaba allí, sentada en el sillón de lactancia, con los 3 bebés durmiendo contra ella, finalmente en paz. Ricardo se detuvo, en la puerta, mirando esa escena, y las lágrimas que había contenido durante toda esa noche horrible, finalmente cayeron. Le pidió perdón. No solo una vez, sino varias veces, con la voz quebrada por la emoción. Le pidió perdón por no haberle creído, por haber dejado que el miedo y la negación vencieran a la razón, por haber permitido que la humillaran y la apartaran cuando solo estaba tratando de proteger a los niños. Le pidió perdón por haber sido débil, por haber fallado como padre, por haber puesto a sus hijos en peligro por no tener el valor de enfrentar la verdad. Ximena, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, dijo que lo entendía. Le contó a Ricardo sobre Clara, sobre la hermanita que había perdido, sobre la culpa que cargaba desde niña por no haber podido salvarla. Le explicó que no podía simplemente abandonar a los trillizos porque hacerlo sería fallar de nuevo, sería dejar que la culpa ganara una vez más. Dijo que todo lo que hizo, todos los riesgos que tomó, fue porque esos 3 niños merecían tener a alguien luchando por ellos, incluso cuando parecía imposible. Ricardo escuchó todo y entendió. Entendió que Ximena no
Era solo una niñera competente o una empleada dedicada. Era alguien que amaba a sus hijos genuinamente, sin un segundo interés, sin cálculos. Era alguien que había arriesgado todo por ellos. Y en ese momento, con toda la dolorosa claridad del mundo, se dio cuenta de que había encontrado en la persona más improbable a la madre que sus hijos necesitaban. Le ofreció a Jimena un puesto permanente, no como niñera, sino como parte oficial de la familia. Una vivienda digna en una de las habitaciones principales de la mansión, un salario justo, beneficios completos y, lo más importante, respeto y reconocimiento por el papel esencial que desempeñaba en la vida de los trillizos. Jimena aceptó, no por el dinero, sino porque finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía. Los meses siguientes fueron de sanación, construcción y descubrimientos. Jimena se mudó oficialmente a la mansión y asumió el cuidado integral de los trillizos. Ricardo, finalmente libre de la influencia tóxica de Sofía, comenzó a ser el padre presente que siempre quiso, pero había olvidado cómo ser. Juntos desarrollaron rutinas, establecieron límites saludables, crearon un ambiente donde los niños podían crecer amados y protegidos. Doña Celia, redimida por haber hecho finalmente lo correcto, se convirtió en una aliada invaluable, ayudando a Jimena a navegar las complejidades de administrar esa enorme casa. Los otros empleados, que habían sido manipulados por Sofía para desconfiar de Jimena, le pidieron disculpas y se convirtieron en parte de un equipo genuinamente unido por el bienestar de los niños. Jimena también retomó sus estudios. Ricardo insistió en pagarle la carrera de enfermería, permitiéndole finalmente completar la licenciatura que había interrumpido años atrás. Logró conciliar las clases con el cuidado de los trillizos, estudiando de madrugada, haciendo trabajos durante las siestas de ellos, decidida a cumplir ese antiguo sueño. Con el tiempo, algo más profundo comenzó a florecer entre Ricardo y Jimena. No sucedió de repente, no fue dramático ni súbito. Fue gradual, construido sobre conversaciones tardías después de que los niños dormían, sobre la creciente complicidad al cuidar juntos a los bebés, sobre risas compartidas y miedos confesados en las noches de insomnio. Comenzó como respeto mutuo, evolucionó a una amistad profunda y lentamente se transformó en algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos reconocieron cuando finalmente sucedió. Una noche, casi un año después de la catástrofe de la cena de compromiso, Ricardo invitó a Jimena a caminar por los jardines. La primavera había llegado, trayendo flores coloridas y una temperatura agradable. Caminaron en silencio por un rato, simplemente apreciando la belleza de la noche y la compañía del otro. Fue Ricardo quien rompió el silencio. Dijo que se había dado cuenta de algo importante en las últimas semanas, que cuando pensaba en el futuro ya no podía imaginar una vida en la que Jimena no estuviera presente, no solo como la cuidadora de sus hijos, sino como su compañera, su pareja, su familia. Admitió que se había enamorado de ella de verdad, no por gratitud, no por conveniencia, sino por la fuerza, el coraje y el amor genuino que demostraba todos los días. Jimena guardó silencio por largos segundos, procesando esas palabras. Luego admitió, con una timidez que rara vez mostraba, que sentía lo mismo, que en algún momento entre cuidar a los bebés y reconstruir esa casa, se había enamorado no solo de los trillizos, sino también del hombre que finalmente había aprendido a ser el padre que ellos merecían. No hubo propuesta de matrimonio esa noche, no hubo un gran gesto romántico, solo hubo dos corazones cansados de luchar solos, reconociendo que habían encontrado, de la manera más inesperada posible, a alguien con quien podían construir algo real y duradero. El tiempo siguió pasando, trayendo cambios graduales pero profundos. Jimena se graduó de enfermería con honores, cumpliendo finalmente el sueño que había perseguido desde la adolescencia. Junto con Ricardo, comenzó a planear un proyecto comunitario en Iztapalapa, una clínica de atención básica para familias de escasos recursos, una forma de garantizar que otros niños no pasaran por lo que pasó Clara. Los trillizos crecieron sanos, felices, rodeados de amor genuino. Héctor resultó ser valiente y protector,
siempre defendiendo a sus hermanos. Lucas era el soñador, creativo y sensible. Sofía tenía un corazón enorme, siempre preocupada por los demás. No tenían recuerdos de la madre biológica que habían perdido, pero tenían en Jimena algo igualmente valioso, alguien que los amaba incondicionalmente y lucharía por ellos hasta el final. La mansión de Polanco, que un día fue un lugar frío dominado por mentiras y manipulaciones, se transformó en un verdadero hogar. Voces de niños resonaban por los pasillos, las risas llenaban los jardines. Las cenas familiares se celebraban todas las noches en la acogedora cocina, no en el salón formal que quedó, reservado solo para ocasiones especiales. Ricardo y Jimena finalmente se casaron en una ceremonia sencilla e íntima en el jardín de la mansión, con solo la familia cercana y los amigos verdaderos presentes. Los trillizos, con 3 años en ese entonces, fueron los pajes, llevando los anillos en un cojincito de satén y robándose el show con sus gestos graciosos que hicieron reír a todos. La historia de Jimena García era la prueba viviente de que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor, la dedicación y el coraje de luchar por lo que es correcto. Había comenzado como una joven sencilla de Iztapalapa, cargando traumas y sueños interrumpidos. Se había convertido en la salvadora de 3 niños vulnerables, la guardiana de una familia que casi se desmorona, y finalmente había descubierto su propio valor, su lugar en el mundo y la familia que siempre mereció tener. En las noches tranquilas, cuando los trillizos ya dormían y la mansión descansaba en paz, Jimena a veces se quedaba en la ventana del cuarto que ahora compartía con Ricardo, mirando las estrellas sobre la Ciudad de México. Pensaba en Clara, en la hermanita que nunca pudo salvar, y susurraba en voz baja que finalmente lo había logrado. No había salvado a Clara, nunca podría, pero había salvado a Héctor, Lucas y Sofía. Y al salvarlos, se había salvado también a sí misma, curando heridas antiguas y descubriendo que el amor verdadero, cuando finalmente llega en los lugares más inesperados y de la manera más improbable posible. Fin de la historia, querida audiencia. Esperamos que la historia de Jimena, Ricardo y los trillizos haya tocado su corazón. Si te emocionaste con el coraje de una joven que arriesgó todo para proteger a niños inocentes, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. ¿Fue la determinación de Jimena incluso frente a la humillación? ¿Fue el momento en que los bebés la reconocieron al instante? ¿O fue el amor verdadero que floreció entre 2 personas heridas que encontraron sanación la una en la otra? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que incluso en las situaciones más difíciles el amor y el coraje pueden transformarlo todo. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones y te hará creer que siempre vale la pena luchar por lo que es correcto.